La situación que está viviendo a día de hoy la ornitología mundial casi se podría ya definir con el término de telenovela, y es que cada día surge una noticia nueva que hace desestabilizar todo mucho más. Por ejemplo, a todo el culebrón que hemos tenido en los últimos tiempos con el tema del mundial de la ornitología, parece que le quedaban muy poquitos capítulos. Al final la situación parecía que se había estabilizado en que por un lado se iba a hacer un mundial, digamos, oficial en Piacenza, en Italia, y por otro lado España va a organizar su propio mundial en Alicante. Sin embargo, como una buena telenovela, que es lo que se ha convertido en la ornitología, pues ha habido un giro inesperado de los acontecimientos que hace todavía más bizarra la grave situación que está viviendo la ornitología. Vamos a intentar entrar en profundidad en los conflictos que se desarrollan a partir de ahora, pero por resumir muy brevemente, sobre todo para los criadores que no están tan interesados en estas polémicas a nivel mundial, en estas polémicas de altas esferas, o criadores que prácticamente ya se les ha hecho la picha un lío con tanto conflicto, pues por resumir un poco, vamos a poner el punto de inicio en que España iba a organizar el mundial pasado en Valencia. Todo normal en principio, por lo menos de cara a la opinión pública, de cara a los criadores, todo parecía normal, aunque muchos ya sabían de los conflictos que ya había habido previamente entre la Confederación Ornitológica Mundial y la Organización Española. Pero bueno, el caso es que España iba a organizar el mundial en Valencia. Bien, llegó la situación, como ya sabéis, de la crisis sanitaria, hubo que tomar medidas serias y por muy a pesar de la organización española, finalmente se tuvo que tomar la decisión de suspender el mundial de ornitología en Valencia. Esto en medio también hubo varios conflictos, porque también se quiso realizar el mundial en otra sede. Digamos que la Confederación Ornitológica Mundial no entendió muy bien la difícil situación que estaba viviendo la organización española con todo ello, porque lógicamente no es simplemente suspender un concurso y ya está, es tener en cuenta que hay una sede cogida, que hay muchos gastos previos y que lógicamente esos los tienen que pagar al final todas las federaciones, con lo cual el caso es que finalmente no iba a haber mundial de ornitología y ese año finalmente no pudo haber mundial por todo el tema de la crisis sanitaria. Nos vamos al año siguiente, parecía que las cosas vuelven otra vez un poquito a su cauce y España iba a organizar nuevamente, esta vez sí, lo iba a organizar el mundial de ornitología en Valencia, pero surgió un nuevo conflicto y es que por distintos problemas tuvieron que cambiar la sede y pasar la sede de Valencia a Alicante. Al fin no era un cambio muy traumático, Alicante está muy cerquita de Valencia, se puede organizar también el mundial allí, etcétera, pero prácticamente esto lo tomó como detonante, como razón de peso la Confederación Ornitológica Mundial para quitarle directamente el mundial a España y realizar un mundial oficial en Piacenza, en Italia, con lo cual finalmente el mundial oficial, en vez de realizarlo España, se iba a realizar en Italia. Bueno, a esto lógicamente la gestión española entraba en conflicto y finalmente tomaron la decisión de realizar su propio mundial de ornitología en Alicante, como habían pactado previamente. Y esa era la situación que teníamos hasta ese momento. Ya los canaricultores y los ornitólogos pues decidían a cuál iban a participar. Había una mayoría de criadores que iba a participar en el mundial, digamos, oficial, por ejemplo, de criadores italianos, por ejemplo, de criadores de Centro Europa. Sin embargo, entre los criadores españoles se dividían entre los que preferían ir al mundial oficial y entre los que preferían apoyar la causa española participando en el mundial de Alicante. ¿Qué ha ocurrido como giro inesperado de los acontecimientos? Ya veníamos hablando hace un tiempo de todo el tema de no ya de la crisis sanitaria, sino del tema, la siguiente crisis, que era el tema de la gripe aviar, que se podían suspender algunos concursos, que se habían detectado varios casos en Europa. Bueno, pues finalmente esta ha sido una de las razones de peso para suspender, o por lo menos suspender de manera oficial, el Mundial de Ornitología oficial a celebrar en Piacenza, por el riesgo de salud pública que había en esa zona. Y tenemos que pensar que normalmente cuando hablamos de gripe aviar, normalmente cuando hablamos de influenza aviar, aunque es una situación que ya hemos vivido en ornitología, me parece que fue en 2005 así, en el año en que se suspendieron la gran mayoría de concursos, también me parece que se suspendió el mundial, pues lógicamente normalmente hablamos de especies como gallinas, aves de puesta, aves de producción, patos, que son las principales que mencionamos con el tema de la influencia aviar, pero también todas las exposiciones que tienen aves conllevan un cierto riesgo. Hay riesgo con la influencia aviar, en principio, porque cabe la posibilidad de una transmisión de las propias aves de la enfermedad a la especie humana, con lo cual en determinadas zonas sanitarias puede haber exposiciones que, bueno, pues se tome la decisión de suspender por seguridad, aunque sea un riesgo muy bajo, pero por prevenir. Es lo que ha ocurrido finalmente en Italia, con lo cual se da la paradoja de que, la Organización Mundial no había entendido la difícil situación que había vivido España con el tema de la pandemia, de saber desarrollarlo,
y finalmente reciben la misma cura de humildad con la misma arma, que es precisamente que su mundial finalmente se anula por también un tema de una crisis sanitaria, en este caso con el tema de la gripe aviar. Lógicamente esta suspensión se ha producido, que es un dato llamativo, después de las inscripciones, que con el tema de las inscripciones también habéis podido ver que ha habido un conflicto, se han tapado los resultados, parecía que había ese gran pique entre quién iba a tener realmente calidad, unos decían que que finalmente Alicante iba a ser un concurso muy mediocre, otros que que iban a tener unos buenos resultados, todo esto. Pues se ha producido esta suspensión después de las inscripciones. ¿Y qué hubiera ocurrido si se hubiera producido previamente? Pues que lógicamente, aunque las instituciones dentro de la ornitología habían decidido crear esa separación entre criadores, ese conflicto que han creado ellos, pues los criadores hubieran lógicamente tomado la decisión, la mayoría de ellos, en vez de quedarse sin mundial, por lo menos participar en el Mundial de Alicante. Con lo cual, en la práctica, aunque el Mundial de Alicante no se hubiera reconocido como algo oficial, en la práctica lo hubiera sido, porque hubiéramos tenido pájaros de una enorme calidad de distintos países. Lo que cambia, lógicamente, la vida. Esto es casi lo podemos definir como, por ejemplo, cuando en el fútbol de repente un equipo va ganando con total tranquilidad 1-0 y en los últimos minutos, se despista y de repente le hacen 2 goles, pierde el partido y pierde la eliminatoria. Pues una cosa parecida ha ocurrido a nivel mundial. Con todo esto quiero resaltar también 2 aspectos. ¿Qué es lo que conlleva después de todo esto? Porque, claro, muchos criadores estaban considerando, por ejemplo, el Mundial de Alicante y lógicamente con su razonamiento, tenían su razón en el sentido de que el Mundial de Alicante no iba a ser un mundial de referencia en el que apenas íbamos a ver criadores españoles, etcétera, etcétera, no iba a tener esa importancia que iba a tener en principio el Mundial oficial de Piacenza. Pero sí que es cierto que ahora, con todo este cambio de la situación, pues inesperadamente Alicante va a tener mucha más fuerza y va a ser un mundial mucho más tenido en cuenta de lo que en principio iba a ser, que prácticamente iba a ser considerado como un nacional más, pues ahora ya tiene su lugar en el sentido de que va a ser el único mundial que pueda ser celebrado este año. Pero quiero resaltar también 2 cosas y, por ejemplo, quiero resaltar un comentario que he podido leer en Facebook de un compañero de afición, que es Julio Hernández, que habla, me parece que hace una descripción y hace un análisis muy bueno de toda esta situación que estamos viviendo, teniendo en cuenta, como digo, los últimos datos de que el Mundial de Alicante finalmente se ha suspendido. Y dice, primero, 2 cosas clave. Lo primero, lógicamente, y eso está muy bien dicho, que se lamenta por la gran cantidad de criadores que se han quedado sin Mundial. Es decir, estamos hablando de criadores que llevan un año trabajando, criando, preparando sus pájaros para que finalmente no puedan llevarlo al mundial, y esto por segundo año consecutivo. Realmente es una tragedia para la ornitología, 2 años prácticamente en blanco sin poder ver el avance genético de muchas variedades, eso es cierto. Y luego también destaca, por supuesto, la incapacidad de los dirigentes que han tenido para llegar a acuerdo, o la incapacidad o el egoísmo que han tenido para ello. Y también resalta muy importante en este comentario que en apenas prácticamente 6 meses, como él dice, la ornitología mundial ha vivido, pues se puede decir que 3 crisis importantes. Primero, el fracaso del Mundial de Turquía, porque esto ha sido otra gota más. Se iba a celebrar con intención de unir a la ornitología europea con los criadores, por ejemplo, de Oriente Próximo, de Oriente Medio, un evento en Turquía que iba a ser casi como la unión mundial. En principio era una idea muy bonita, pero lógicamente ha sido un fracaso. Es cierto que también por el hecho de que el tema de la burocracia y demás, pero ha sido un fracaso en esa práctica. También ha fracasado el Mundial de Italia, en este sentido, por todo el tema de los riesgos de salud pública, que al final se ha tomado la decisión de suspenderlo. Y el fracaso también importante, al que habíamos llegado ya, de que una de las grandes potencias de la ornitología, que es España, que no se puede entender a día de hoy la ornitología sin los criadores españoles, eso es una realidad, pues bueno, que hubieran tomado esa decisión de apartarse del camino y sin la capacidad de organizar un mundial conjunto, o por lo menos de organizar un proyecto en unión también con los criadores españoles. Por todo lo que menciona, por defender sus cargos, por sus egos, por sus intereses personales, por la falta de democracia que ha sido brutal la que hemos estado viviendo con las instituciones ornitológicas, por el uso de reglamentos antiguos también, que han sido tratados prácticamente al antojo de muchos. Conflictos de intereses que hemos podido ver con distintas marcas también. El uso ilegal de datos. Os recomiendo también ver un vídeo muy interesante que ha publicado hace unos días el compañero
Tomás CM, que es un compañero youtuber de Zamora, que bueno, analiza y explica un poco la situación que ha vivido con todo esto del Mundial, que también creo que es muy interesante narrarlo. A fin de cuentas, todo lo que estamos viendo ha sido un completo despropósito. Esto simplemente es un poco una cura de humildad para todos esos que le desearon el mal y desearon un concurso nefasto a los de Alicante, que al final, fijaos las circunstancias lo que pueden provocar, que finalmente Alicante se convierta, aunque no sea oficial, en el único mundial que tenemos este año. Pero vuelvo a insistir en lo mismo. De verdad es lamentable que en el peor momento que tenemos actualmente con el tema de la cría de aves, porque lógicamente las instituciones están mucho más encima de nosotros, porque lógicamente estamos viendo un aumento de las crisis sanitarias relacionadas con enfermedades que pueden transmitir los animales. En el momento más conflictivo de todos es precisamente donde se ha juntado el conflicto entre que los altos dirigentes dentro de la ornitología mundial no han dado la talla, no dan la talla, y por sus propios intereses, por todos los temas que hemos dicho, no hemos podido ver un acuerdo y no hemos podido ver hasta ahora una lucha común para enfrentar los verdaderos riesgos que tiene la ornitología, que son riesgos externos, porque como estemos centrados en los problemas internos que tenemos, al final no vamos a saber tratar los problemas externos, que son los que pueden llevar a la ornitología a pique. Con lo cual, tiempo para pensar y tiempo para razonar de todos los criadores.